Bienvenidos a una clase más de la materia de Matemáticas 2. En este video vamos a practicar lo que aprendimos en el video anterior acerca de ángulos en la circunferencia, áreas y perímetros. Comencemos. Vamos a analizar este problema. Nos dicen que hay una circunferencia de la cual no sabemos el radio. Ese es precisamente lo que nos pregunta. ¿Cuál es el radio de esa circunferencia? Pero sí sabemos que el arco es de 15 centímetros y que hay un ángulo de 68. ¿Pero qué tipo de ángulo? Porque el problema no lo menciona. No sabemos si es ángulo central, ángulo inscrito o ángulo semi-inscrito. Bueno, cuando abiertamente no nos dicen qué tipo de ángulo es, nosotros vamos a dar por hecho de que es un ángulo central. Si no es un ángulo central, el problema abiertamente me lo debe de indicar. Siempre vamos a suponer que es central, a menos de que nos diga que es inscrito. Bueno, entonces, lo que sabemos, recordemos la fórmula de que el ángulo central es igual a arco entre radio. Sabemos cuál es el arco. Aquí voy a sustituir el 15. No sabemos cuál es el radio. Tengo que despejar este valor del radio en base al ángulo central. Pero ese ángulo, ese 68, no lo puedo escribir aquí. Porque, como ustedes recordarán de la clase anterior, este ángulo está en radianes. Entonces, antes de meter todos los datos, el del ángulo central y el del arco para despejar el radio, necesito transformar este ángulo a radianes. ¿Y cómo se hacía eso? Con nuestra conversión de 180 grados equivalente a pi radianes. Si 180 grados son pi radianes, 68 grados, ¿a cuántos radianes equivale? Es decir, vamos a usar una simple regla de 3 y habiendo hecho eso, vamos a jalar el valor del ángulo en radianes y lo vamos a meter aquí en la fórmula para poder despejar el radio a partir del valor del ángulo y del arco. Entonces, calculadora en mano, vamos a hacer esa conversión. Vamos a ver. Ese ángulo va a ser 68 por pi. Y ya habíamos dicho que vamos a estandarizar el valor a 3.1416 entre 180. Lo que viene siendo a 1.1868 radianes. Entonces, ahora sí, vamos a tomar este valorcito y lo vamos a poner aquí. 1.1868 es igual a arco, que son 15, entre radio. Y eso es lo que no sé cuánto vale. ¿Cómo voy a calcular el radio? Bueno, fíjense, vamos a usar una técnica muy simple. Ya sabemos cómo hacer una regla de 3. Se multiplica en diagonal y se divide entre el número que sobra. Pero para poder usar una regla de 3 necesito 3 datos. 1, 2, 3. Para en base a esos 3 encontrar el cuarto dato. Y aquí no, aquí tengo 2. Pero tengo una fracción de este lado. Ah, bueno, completo mi fracción. Y entonces ya puedo hacer tranquilamente una regla de 3. Si quiero el radio, voy a multiplicar 15 por 1 y lo voy a dividir entre 1.1868. Y mi multiplicación va a ser, de aquí vamos a sacar que el radio es igual a 1 por 15 entre 1.1868. Mi radio va a ser 1263.90. 1263.90 centímetros. Ok, a lo mejor no les gusta este enfoque de usar la regla de 3.
Bueno, no hay problema. No hay ningún problema. Si no les gusta el enfoque aritmético, pueden usar el enfoque algebraico y vilmente despejar. ¿Cómo sería el despeje? Muy bien, si yo tengo el radio aquí y lo quiero tener acá, lo que voy a hacer es tomar el radio que está dividiendo y pasarlo multiplicando. Me va a quedar el radio por el ángulo central igual a arco. Y si quiero dejar solo al radio, voy a tomar el ángulo central y lo voy a pasar dividiendo y me va a quedar radio igual a arco entre ángulo central. Y ya despejo. Bueno, digo, ya sustituyo. Y fíjense que me va a quedar el arco, que es 15, entre el ángulo central, que es 1.1868. Entonces les va a quedar nada más esta parte. Si somos prácticos a la hora de hacer la multiplicación, no vamos a ni siquiera multiplicar entre 1. Simplemente vamos a hacer la división de 15 entre 1.1868, que es lo que haríamos aquí. Entonces, el procedimiento me lleva a usar exactamente la misma operación. Simplemente me estoy ahorrando el despeje. ¿Cuál de los dos enfoques vamos a usar? ¿El enfoque aritmético o el enfoque algebraico? Dependerá de ustedes, porque el resultado va a ser el mismo. Las operaciones finales van a ser las mismas. Entonces, cómo lleguemos a esa aproximación dependerá de ustedes. Es al gusto del cliente. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a analizar este segundo problema, que ahora va a involucrar áreas y perímetros de la circunferencia. Nos hablan de un jardín circular que es bardeado usando 8 metros de una cerca metálica. Estamos hablando aquí, todo este enunciado me habla acerca de perímetro. Me están hablando todo esto. Al hablar de un cerco que bardea, se me habla de un perímetro. Es decir, el perímetro son 8 metros. Y nos piden determinar el área de ese mismo jardín. Si este es el perímetro, entonces su perímetro, ese 8, se obtuvo mediante la fórmula de pi por diámetro. Ese es el perímetro. Y como lo que quiero es el radio, bueno, puedo calcular el diámetro y dividirlo entre 2. O directamente puedo calcularlo de aquí, tomando en cuenta de que pi por diámetro equivale a 2 pi veces el radio. Entonces, ya sea que de aquí despeje el diámetro y después lo divide entre 2, o que este 8m lo iguale a 2 pi radio y despeje directamente de ahí el valor del radio. Se pueden hacer cualquiera de las dos formas. Pero como esta fue la primera fórmula que escribí, voy a usar esa. Tengo que dejar solo al diámetro. Es decir, este pi que aquí está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. 8 entre 3.1416 va a ser mi diámetro. Y según la calculadora, ese diámetro va a ser de 2.5464 metros. Ahí está. Ese es el diámetro. Por lo tanto, el radio va a ser la mitad del diámetro. Y la mitad de 2.5464 es 1.2732 metros. 1.2732 metros. Ese es el radio. Vamos a calcular el área. Una vez obtenido el radio, me voy a mi área, que es pi por radio al cuadrado. Es decir, 3.1416 por 1.2732 al cuadrado. Importante, no se nos olvide el cuadrado. Primero, la jerarquía de operaciones nos dice que primero tenemos que hacer el cuadrado y luego la multiplicación. No se me vayan a confundir
multiplicando primero y luego el resultado elevándolo al cuadrado porque va a ser un desastre. Entonces primero elevamos al cuadrado y esto que obtengamos lo vamos a multiplicar por 3.1416. 1.2732 al cuadrado es 1.6210. Y si eso se multiplica por 3.1416, decimales más, decimales menos, son 5.0926. Es un área, por lo tanto, son las unidades al cuadrado. Si estamos hablando de metros, estos serán metros al cuadrado. Ahí está. Ya calculamos el área en base al perímetro. Volvemos a enfrentarnos a un problema de ángulos. Solo que ahora estamos hablando de un ángulo inscrito. ¿Qué recordamos del ángulo inscrito? Su fórmula. La fórmula del ángulo inscrito es igual al arco entre 2 veces el radio. Y nuevamente debemos de recordar que este ángulo inscrito va en radianes. ¿Qué sabemos? El arco es de 50 grados. Entonces hay que transformarlo a radianes para poder meterlo aquí. Sabemos que el radio es de 9 centímetros. Entonces esto ya lo tenemos. Me están pidiendo calcular el arco. Hay que calcular eso. Esta es nuestra pregunta. Esta es nuestra incógnita. Ahora debemos despejar el arco. En base a este ángulo inscrito que debe estar en radianes, no lo tengo en radianes, tengo que transformarlo. 180 grados son pi radianes. ¿Cuántos radianes equivalen a 50 grados? Regla de 3. Voy a multiplicar esta que es la diagonal completa. Y entonces 50 por 3.1416 entre 180. Eso, según la calculadora, me va a dar un ángulo de 0.8726 radianes. Y ese valor es el que voy a escribir aquí. Mi ángulo inscrito entonces es 0.8726 radianes igual al arco, que no sé cuál es, por eso lo quiero, arco, entre 2 veces el radio, y mi radio es de 9 centímetros. 2 por 9 es 18. Aquí está muy fácil, porque este 18 lo voy a pasar multiplicando, y eso va a ser el arco. Entonces, mi arco va a ser 0.8726 por el 2 por 9, 18, que está dividiendo y lo paso multiplicando. Tengo que hacer esta multiplicación, que es lo que me va a dar el arco. Entonces, 0.8726 por 18 es 15.7068. 15.7068, que estamos hablando de centímetros. Esa es la medida del arco. ¿Ok? Entonces, no perdamos detalles. Este es mi cálculo del ángulo. Pero para poder usar la fórmula, tuvimos que transformar mi ángulo de grados a radianes. Entonces, este fue un procedimiento secundario para transformar mi ángulo a radianes y así poder usar la fórmula del ángulo inscrito. Cuando hablamos de radios en un problema, no necesariamente estaremos hablando de perímetros, áreas, ángulos centrales o ángulos inscritos. Tenemos aquí un problema ligeramente diferente. Nos hablan de una circunferencia
de 10 centímetros de radio y una cuerda dentro de esa circunferencia de 14 centímetros de largo. Esa cuerda genera un arco y lo que nos piden es la longitud de la flecha que está relacionada con ese arco y con esa cuerda. Vamos a trazar una circunferencia para ver cómo abordamos este problema. Listo. Tenemos ahí nuestra circunferencia. Hablamos de una cuerda. ¿Qué puede ser esta? Aquí dice que mide 14 centímetros. Y nos dicen también que el radio es de aproximadamente 10 centímetros. Nos piden calcular la longitud de la flecha. ¿Se acuerdan cuál era la flecha? Habíamos mencionado que cuando teníamos una cuerda, si encontrábamos el punto medio de esa cuerda, había una recta que era esta, que iba del punto medio de la cuerda hasta el arco en perpendicular al centro. Perpendicular al arco, a la cuerda que va hacia el centro, esa es la flecha. Entonces, desde aquí hasta aquí, ese es un radio. Desde aquí hasta aquí, eso serían 10 centímetros. Esta es la mitad, esto es 7. Esto de aquí hasta acá es 7 porque es la mitad de 14. Y como es un ángulo de 90 grados, yo puedo usar el teorema de Pitágoras para encontrar esta distancia. Desde aquí hasta acá. Si yo sé cuánto mide esta X, solamente se la tendré que restar a 10, que será todo el radio, para encontrar la longitud de la flecha. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Estamos hablando realmente de un triángulo rectángulo de hipotenusa 10, de este cateto que va a ser 7 y de este cateto que va a ser X. Vamos a hacer ese cálculo. Nos dice el teorema de Pitágoras que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. 10 al cuadrado es 100. 7 al cuadrado es 49. Mi X cuadrada va a ser 100 menos 49. 100 menos 49 es 51. X, por lo tanto, va a ser la raíz cuadrada de 51, lo cual no es un número exacto. Ahorita lo voy a guardar así. Entonces, de aquí a aquí, mide 10. Si a esos 10 le quito la raíz de 51, voy a obtener la longitud de la flecha. ¿Cuánto es la raíz de 51? 7, 14, 14. Entonces, mi flecha, la longitud de la flecha, va a ser 10 menos 7.1414, lo que me viene dando la longitud final de la flecha como de 2.8586 centímetros. Esa es la longitud de este pedacito que viene siendo la flecha. Quinto y último problema de este video. En una circunferencia de 10 centímetros hay un ángulo central que está generando un arco de 26 centímetros. Nos piden calcular ese ángulo. Ángulo central. Entonces, fórmula. El ángulo central en radianes va a ser arco entre radio. ¿Qué datos tenemos? El radio de 10 centímetros, el arco de 26 centímetros. Tenemos estos dos datos, es decir, la parte derecha de la fórmula. Lo que necesitamos es el ángulo central. No necesitamos hacer ningún despeje, porque directamente el ángulo central va a ser esa división del arco, que son
26 centímetros entre el radio, que son 10 centímetros. Se mueren los centímetros. 26 entre 10 me genera un ángulo central de 2.6 radianes. Ese es mi resultado, pero obviamente nosotros no esperamos radianes, esperamos grados. Vamos a transformar de radianes a grados mediante nuestra conversión de 180 grados, que son pi radianes. 180 grados son pi radianes. 2.6 radianes, ¿cuántos grados van a ser? Nuevamente recurrimos a nuestra calculadora. 180 por 2.6 entre 3.1416 me da un total de 148.9687 grados. Entonces, mi ángulo central, eso es lo que mide, 148 grados, 96.9687. Ahí está. Terminamos. Recapitulemos. En esta clase estuvimos manejando la fórmula que me relaciona ángulo, arco y radio. Y vimos sus tres variantes: el ángulo a partir del arco y del radio, el arco a partir del ángulo y del radio, o el radio a partir del ángulo y el arco. También resolvimos problemas que involucraban ya sea el perímetro, el área, el radio, el diámetro. Vimos ese tipo de problemas y además uno que no nos esperábamos, en donde tuvimos que rescatar conocimientos que habíamos mencionado, como el del arco, el de la flecha, el de la cuerda y además el teorema de Pitágoras. Fue, por así decirlo, una clase muy fructífera. ¿Qué nos sigue? Seguir trabajando con temas relacionados con el círculo y la circunferencia, en especial los sectores circulares. Pero eso lo veremos la siguiente clase. Hasta entonces.